Buenas tardes, bienvenidos a este audiovisual. Mi nombre es José Alfredo Gómez Martínez, mi número de matrícula es 12002491, el nombre de mi universidad es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, el nombre del módulo es Derecho Procesal Penal, el nombre del reto es Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Y la fecha de elaboración es el 12 de abril de 2022. En este trabajo, en esta presentación, vamos a contestar a tres preguntas. La primera se refiere a lo siguiente: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, para participar y responder a este cuestionamiento sobre a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia, considero oportuno destacar que los términos centro y periferia en el marco jurídico que nos interesa, que es el derecho procesal penal, tiene también su analogía en la literatura económica. Es decir, en la economía existe, dentro de las teorías del desarrollo, una corriente de pensamiento que alude a la teoría de la dependencia, la cual trata de explicar que en el centro de la economía mundial o global están los países desarrollados, altamente industrializados y que cuentan con un sistema financiero competitivo y eficaz. En tanto que los países en desarrollo, como son los latinoamericanos y algunos de Asia y de Europa del Este, se encuentran en la periferia de la economía circular mundial, con baja acumulación de capital industrial y financiero y que por lo mismo están convertidos en países dependientes del centro. Ahora sí, en la temática que nos ocupa, el autor Máximo Langer, en su trabajo Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, nos indica y nos destaca en un primer grupo las descripciones y teorías que enfatizan los temas, procesos, incentivos comunes a estados y actores domésticos que los llevan a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. En un segundo grupo, el autor destaca las descripciones y teorías que resaltan la direccionalidad geográfica y señala que las leyes, normas y políticas públicas se difunden también desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Es relevante lo que el autor subraya acerca de que las ideas se pueden diseminar de los países centrales a los periféricos porque los países centrales tienen más recursos para tomar el primer paso en una cierta dirección, lo cual puede tener efectos de dependencia del camino tomado y efectos de redes sobre el resto de los países. Además, Máximo Langer destaca un tercer modelo que el propio autor denomina difusión desde la periferia. En este modelo, el autor refiere que los autores jurídicos en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas hacia otros países centrales o periféricos. Y que, en contraste con los otros dos modelos, la historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de leyes, normas y políticas públicas. Finalmente, el autor, en sus afirmaciones, destaca que la difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de esos factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos,
así como los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas. Un segundo cuestionamiento que vamos a responder se refiere a qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica. Para dar respuesta a esta pregunta, vale recordar que en los códigos inquisitivos, en Latinoamérica, por ejemplo, el proceso penal fue dividido en dos fases principales. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada de instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente conocida como juicio. Ambas fases eran escritas. Un aspecto central de este proceso era que el expediente lo formulaba la policía y el juez de instrucción también participaba y lo reunían. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, es decir, las declaraciones testimoniales, periciales, registros, etcétera, que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. Bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía, al mismo tiempo, un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. Por otra parte, los nuevos códigos contienen muchos elementos que son acusatorios, tales como un juicio oral y público, el dar más derechos al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto de delitos menores, permitir mecanismos de negociación y resolución alternativa de conflictos, y expandir el rol y la protección de la víctima durante el proceso penal. Actualmente, se han expandido los derechos del imputado durante la investigación preliminar, y de manera que se establece que el derecho del imputado a conocer el reproche y los elementos de prueba en su contra antes de declarar. Ese es un elemento muy importante. También que el imputado tiene el derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio. Además, también el imputado tiene el derecho a consultar con su abogado antes de declarar. El derecho del imputado a tener un defensor de oficio. Y el imputado también tiene derecho a requerir la práctica de medios de prueba. Eso sería lo que distingue a un proceso de modelo inquisitorio con un proceso de modelo acusatorio, oral y adversarial como es en la actualidad de nuestro país. Finalmente, una tercera pregunta que vamos a responder se refiere a cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Aquí cabe señalar que el tránsito de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y adversarial, como ha sucedido en muchos países latinoamericanos, no ha sido una tarea sencilla. Han debido superarse grandes obstáculos, desde enfrentar a gobiernos con dictaduras militares hasta las influencias y las presiones desde los países del centro. Sin embargo, los activistas y reformadores, esos emprendedores, en palabras del autor, tuvieron la paciencia y la sapiencia de convencer a importantes e influyentes actores de los Estados Unidos, como los integrantes de la USAID, para que se sumaran a esa su iniciativa desde lo local, desde la periferia, para fortalecer los sistemas legales procesales penales latinoamericanos y coadyuvar así desde el ámbito jurídico al desarrollo económico y a la democracia en la región. Por ello, debemos considerar que la influencia de esa red de abogados latinoamericanos, expertos, activistas y promotores de las reformas a los procesos penales en Latinoamérica ha sido determinante para que, en el caso de México, nuestro país, por ejemplo, finalmente se adoptara desde la reforma del año 2008 el sistema procesal penal, oral, acusatorio y adversarial,
para la impartición de justicia, en un marco de respeto a los derechos humanos de los sujetos intervinientes en dicho proceso judicial. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.